CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 14 de junio de 2011. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25 y 95 en Cable de Tigo. Y un abrazo a los radioescuchas que están con nosotros a través del GD Radio, Grupo Dutriz Radio. Desde hace algunos meses, los trabajadores médicos del Hospital Sacamil han denunciado reiteradamente la falta de insumos médicos y condiciones para realizar su trabajo en uno de los que fue un hospital público modelo. La situación se ha agravado al punto de que los médicos se vieron en la obligación de suspender algunas cirugías. Hoy queremos profundizar sobre lo que ocurre en este caso en particular. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Milton Brizuela. Él es el secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil. Doctor, bienvenidos a la entrevista. Un gusto. Mucho gusto. Gracias, William, por la oportunidad. Perfecto, doctor. Para comenzar, creo que es importante que a nuestros cibernautas y televidentes los ubiquemos en el contexto, sobre todo con los antecedentes. Yo quisiera que usted nos dijera más o menos en qué momento estamos hablando de que inicia este problema de falta de insumo, de mejores condiciones de funcionamiento, porque yo decía al principio, y así se vendió esa idea en algún momento, el Hospital Sacamil como un hospital modelo, y de hecho cuando comenzó, recuerdo hace algunos años atrás, ese hospital, no solo en limpieza, en imagen, sino que en eficiencia de servicio era un ejemplo. Sí. Pero ubíquenos usted en el contexto. Bueno, si hablamos un poco de la historia del hospital, es una historia corta, ¿verdad? El hospital fue fundado hace un poquito más de 18 años. Se caracterizó por ser una infraestructura diferente al resto de hospitales en su época y además contaba en ese momento con equipo médico-quirúrgico de última tecnología en esa época. Entonces, el problema surgió, y nosotros lo hemos visto, nosotros que nos hemos creado desde el punto de vista médico dentro del hospital. Yo tengo un poco más de 15 años de laborar en el hospital. Casi desde el momento que se funde el hospital usted ha estado a la par. Unos 3 años después de que se funde el hospital, nosotros hemos estado ahí. Entonces hemos podido ver el deterioro progresivo de las instalaciones y del insumo médico quirúrgico y los equipos médicos. El problema creo que nosotros lo sentimos desde el momento en que la administración anterior, porque no fue esta administración la que decidió ya no cobrar las cuotas voluntarias, ¿verdad? Fue la administración anterior. Desde ese momento el hospital realmente era autosostenible, porque el mismo hecho de que era un hospital insignia en el ministerio le daba la oportunidad a los pacientes de estar en unas mejores instalaciones, con mejores insumos y con preparación adecuada del personal médico asistencial, ¿verdad? Entonces, en el momento eso hubo un deterioro de las finanzas del hospital y suspendieron el mantenimiento preventivo de los equipos. Y esto, por supuesto, a largo plazo es el resultado que tenemos ahora. ¿Por su experiencia fue un error eliminar la cuota voluntaria? No lo podríamos decir que fue un error, al contrario, pero yo creo que es necesario para la población, pero es ese dinero que se recuperaba con cuotas voluntarias se los tendrían que dar de parte de la administración del gobierno central, ¿verdad? Es decir, claro que era un ingreso importante. Sí. No sé si usted tiene la cifra de cuánto ingresaba en promedio anualmente o mensual. Fíjese que mensualmente había en promedio de cerca de 800,000 a $1 millón. ¿Anualmente? Sí. O sea, sí era muy importante Sí. para un hospital como este. Sí. Entonces usted lo que usted dice es que ese dinero tenía que haberlo suministrado, es decir, Se eliminaron lo la quitaron, cuota voluntaria, sí. de acuerdo, y era Sí. una buena medida para que la gente tuviera, de verdad fuera un hospital público, Sí. gratuito, ¿no? Sí. Entonces, debió asumirse en el presupuesto general. Por supuesto, se le ministerio. tendría que haber incrementado el presupuesto. Y no se le dio más, ¿o No sí? se le incrementó. Vaya, y entonces, Suspendieron, imagínense, suspendieron el mantenimiento preventivo de los equipos. O sea que los equipos desde hace años solo han tenido mantenimiento correctivo. En el momento que se dañan, se arreglan o se medio arreglan, que es como estamos actualmente, y así hemos estado. Nos han acusado a nosotros de que por qué con este gobierno hemos denunciado y con los gobiernos anteriores no.
Entonces, para recordar, nosotros en el 2005 ya teníamos estos problemas. En el 2005, con el director de esa época, lo denunciamos porque sí había un quirófano que estaba dañado, ¿verdad? Que ya no servían los equipos. Logramos que se cambiaran en ese quirófano y en vista de que el director no nos había podido resolver, fue removido de su cargo. O sea, no es algo nuevo, que los médicos siempre queremos lo mejor para los pacientes, ¿verdad? Es decir, entonces nos estamos remitiendo a hace 6 años Hace prácticamente. 6 años. O sea que si el equipo tiene 18 años, o sea, de esto se ha renovado parcialmente y no en todos los quirófanos. Ahora, lo que no logro entender, y bueno, no sé si ustedes lograrán entender esto, debo hacer una pausa en este momento, pero le dejo plantear la inquietud y es, o sea, ¿cuál es la lógica de esto, de no tener un mantenimiento preventivo? Porque en toda infraestructura, hasta en los vehículos que uno tiene, pues hay que darle mantenimiento preventivo, si no ya sabemos cuáles son las consecuencias, pero un poco, después de la pausa nos explica esto, Okay. vamos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Milton Brizuela, secretario del Sindicato de Médicos del Hospital Público Sacamil. Doctor, le preguntaba entonces esto, un poco, es que no hay ningún sentido lógico en esto de que se suspendiera el mantenimiento preventivo de los equipos, es decir, usted solo es correctivo, o sea, de esa forma se ha operado en este tiempo. De esa forma se ha estado trabajando con los equipos médicos en el hospital. De hecho, se deterioraron una gran cantidad de equipos, porque nosotros, digamos, nos hemos enfocado más en los equipos de sala de operaciones, de los quirófanos, que es un área importantísimo, ¿verdad?, en los hospitales. Pero nosotros inicialmente teníamos una unidad de cuidados especiales con una unidad de cuidados intensivos. Esta la cerraron porque no soportaban el presupuesto para tener los equipos de respiradores artificiales. El hospital no tiene, ¿verdad? La mayoría de pacientes son ventilados con ambú, se llaman, que son los aparatos, que es una ventilación manual. Bueno, y que dicho sea de paso, parece que es una tortura para el médico o el que está Para el practicante, porque puede ser pasan, ¿cuántas horas pueden pasar haciendo eso? O sea, Todas 24 horas, hay pacientes que pasan una semana en esa forma y se van pero rotando. un médico tiene que estar haciéndolo manualmente. Haciendo manualmente, exacto. Por supuesto, ahí va el cansancio, el detrimento de la capacidad intelectual de los médicos que trabajan en esto, y en algún momento alguien se puede dormir, pues, y ahí se murió el paciente. Por eso existen los aparatos automatizados. Ahora, sí me llama la atención un dato, o sea que no solo ha habido falta de atención de mantenimiento preventivo a los equipos, sino que estamos hablando ya también del cierre de las unidades, como usted me decía. Cierre de la unidad. ¿Eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió con la administración anterior, ¿verdad? En el gobierno anterior se cerró la unidad de cuidados intensivos que existía en el hospital. De hecho, el intensivista que nosotros teníamos es el actual director. Y él fue de los que procuró porque se cerrara la unidad de cuidados intensivos. Entonces nos parece un poco paradójico que un especialista en un área se preocupe por cerrarla, ¿verdad? Actualmente ese es el problema que vemos con él específicamente, ¿verdad? Nosotros lo hemos conocido como compañero de trabajo
y las expectativas eran grandes por eso, pues alguien que sabe las necesidades del hospital, que ha estado ahí viéndoselas a palitos en el trabajo del día a día y se desconectó completamente. De acuerdo, ya vamos a llegar a ese punto Sí. porque ustedes están pidiendo la renuncia, ¿no? Sí. Del director también, entonces ya vamos a hablar en detalle de eso, pero cuéntenme un poco en el tema de las cirugías, ¿cómo es que, por ejemplo, hacen ustedes para poder hacer operaciones? ¿En qué condiciones realizan esas cirugías? Vaya, mire, por esta protesta nosotros hemos tenido la oportunidad de que la opinión pública compruebe lo que nosotros hemos estado diciendo desde hace rato, ¿verdad? Desde marzo, en reiteradas ocasiones les enviamos correspondencia al director y a las autoridades del ministerio, en la cual denunciábamos que creíamos que el hospital estaba en un abandono, ¿verdad? Y que poco a poco se fue incrementando la falta de insumos. Llegamos, hicimos denuncias públicas, hicimos comunicados de prensa denunciando esto, ¿verdad? Y al ver que no había reacción de parte de las autoridades, o al menos nosotros no estábamos enterados de que ellos fueran a hacer alguna medida, fue que el día lunes decidimos parar las cirugías electivas. Pero esto ha sido más un nombre, pues, porque prácticamente ya nosotros lo realizábamos desde antes, en el sentido de que nos obligaban porque no habían los insumos. La mayoría de pacientes, para ponerle casos específicos, en el área de neurocirugía, el neurocirujano tiene todo el año de no operar, porque no tiene instrumental para operar. La mesa quirúrgica que él utiliza necesita unos aditamentos especiales y no existen en el hospital. O sea, estamos hablando de que... Todo el año, o sea, él no ha operado ha estado en paro prácticamente todo el año. todo el año. O sea, Como dicen, un paro técnico, Sí. Sin haberlo anunciado, pero ya está en una condición como esa. Exacto. Las cirugías por videolaparoscopía que hacen que los pacientes pasen menos tiempo en el hospital, muchas veces se gastan menos insumos médicos quirúrgicos, menos tiempo trasoperatorio, la recuperación de los pacientes es mucho más rápido, ¿verdad? Se recuperan más rápido de sus actividades. Tenemos ya más de 3 meses de no estarlo realizando, porque el único monitor de anestesia que tenía para medir la concentración de CO2 en la sangre se arruinó. Y como se arruinó eso, técnicamente es muy riesgoso para los pacientes hacer este tipo de técnicas quirúrgicas. Nunca nos dieron solución, ¿verdad? Entonces, creemos que mientras no salga a la luz pública, estos problemas no le causan ningún malestar a las autoridades. Pues. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que este paro prácticamente que hicieron es lo que ustedes ya han venido experimentando durante durante bastante meses. tiempo. Y de hecho, ahorita seguiríamos igual, pues, o sea, han comprado ciertos insumos, no sabemos cuánto tiempo van a durar, y las autoridades a nosotros nos han aceptado esa deficiencia y que no saben cuándo van a tener lo suficiente para que no se vuelvan a dar estos problemas. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a levantar la medida, pero vamos a seguir evaluando caso por caso. O sea que cada paciente en particular tiene una cirugía, vamos a ver si hay los hilos adecuados para poderlo operar. Si el quirófano en el que se ha asignado su cirugía cumple con las condiciones mínimas de seguridad para poderlo operar. Entonces, probablemente vamos a seguir suspendiendo cirugía. Díganos, por ejemplo, ¿qué es lo más habitual de materiales o equipo que no se tiene a la hora de hacer una cirugía, por ejemplo, o que a ustedes les impide hacer su trabajo como Dios manda? Vaya, mire, hubo momentos en que hasta medicamentos anestésicos no había. Y el director, como tiene cierta experiencia en el uso de anestésicos para mantener dormidos a pacientes, él quería que cambiaran los protocolos, los anestesiólogos, cambiaran los protocolos de manejo durante la cirugía, porque no había tal medicamento y quería que le pusieran otro. Entonces, hubo un periodo que se dejó de operar porque no habían anestésicos. Bueno, pero eso es grave, o sea, no se le puede pedir a un médico que haga esos cambios. Es decir, yo no soy médico, pero me imagino que eso es puede ser gravísimo. Sí, por supuesto no se lo aceptamos, pero como no salió a la luz pública, se ha quedado en anécdota, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido cambiar ahora, de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y que vea que para el médico sería más fácil, si a mí me dijeran, mira, no hay tal hilo, no hay tal equipo, ¿no?
Lo más fácil para mí sería suspender la cirugía y quedarme callado. O sea, yo no voy, desde el punto de vista médico, a mí no me va a repercutir en nada. ¿Ya? Y la denuncia la hacemos porque tenemos la conciencia de que el paciente no se merece eso, ¿verdad? Y que las personas no pueden seguir las autoridades jugando con la vida de ellos, pues. Claro, bueno, vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, doctor Brizuela, me explicaba usted y estábamos hablando de las condiciones en las que han estado trabajando ustedes. Me decía de cómo en un momento determinado se planteaba de la recomendación de poder cambiar el protocolo en el manejo durante una cirugía en el tema de los anestésicos. Pero hay otras situaciones, ¿no? En el corte comercial usted me decía, el caso del hilo para sujetar una malla en una... Particularmente, en la discusión que hemos tenido con las autoridades, les hemos hecho ver que existen materiales de sutura específicos para cada procedimiento, ¿verdad? Entonces, cuando ellos salen diciendo hay de todos los hilos, es mentira, pues, porque quieren que, por ejemplo, una cura de hernia, una cirugía de hernia, en la cual se tiene que fijar la malla, generalmente en los hospitales nunca tienen la sutura ideal, ¿verdad? Que es el polipropileno, y quieren que lo hagamos con sedas, que son suturas que se usaron hace 30 años para esas técnicas, ¿verdad? Por supuesto, estas predisponen a infecciones quirúrgicas, predisponen a reacciones que el cuerpo rechace esos hilos, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros como médicos, el paciente piensa que el error lo ha cometido el médico, ¿verdad? No ve el contexto que la institución no provee eso. Doctor, pero entonces, ¿cómo hacen cuando ocurre una situación como esa? Porque entonces el paciente, la opción que tiene es irse para su casa o se va a morir con su problema o esperarse largos meses por volver para ver cuándo hay los insumos. Sí. Fíjese que anteriormente lo que hacíamos era al paciente decirle, mire, este insumo no lo tiene el hospital. Si usted puede hacer el esfuerzo, cómprelo, que es para beneficio suyo. Con la administración actual, eso no, a través de un memorándum girado desde la Dirección General de Hospitales, del doctor Robles Ticas nos envió de que no podíamos seguir haciendo esto, ¿verdad? Pero no se nos han provisto los insumos, ¿verdad? No se nos ha entregado ni se le ha dado la opción a los médicos para tenerlo ahí. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, porque como médicos tenemos el compromiso con los pacientes y les explicamos de riesgo que es utilizar los materiales que no son adecuados. A ver, esto es complicado porque usted me dice que hay un memorándum en el que les prohíben a ustedes decirle al paciente, mire, cómprese estos insumos que necesitamos para su cirugía. Pero entonces, la opción que ustedes tenían era hacerlo, ¿qué? Nosotros le damos un papelito sin sello ni firma, mire, cómprese esto. Sí, es lo que necesita. Entonces la gente lo ha comprado y lo ha llevado para el día de su cirugía, pero no todas las personas y no todos los médicos tenemos el valor de hacerlo, pues porque como ya hay una orden escrita, ¿verdad?, en la cual se amenaza hasta con sanciones, no todos los médicos lo hacen. Ahora, no tiene sentido esto porque lo que se busca finalmente es la salud del paciente. Sí. Ahora, obviamente no todos los pacientes tienen capacidad de compra de los insumos. Exacto. Y por eso nos parece que no es
moral hacer esto, ¿verdad? Porque lo ideal sería que la institución se lo diera, pero no tenemos eso, ¿verdad? Esperemos que todas estas denuncias que nosotros estamos haciendo terminen en que los insumos los proporcione el hospital, ¿verdad? Y nosotros como médicos no tengamos que andar con preocupaciones de que cómo vamos a hacer, y los pacientes tampoco invertir económicamente en eso. ¿Y ustedes tienen temor a una situación de una demanda por negligencia? Digo, porque ustedes tienen requerimientos mínimos para una cirugía de los insumos para operar. Si no cuentan con lo ideal, también pueden verse en un momento determinado procesado, ¿no? Sí, por supuesto. El problema es que la responsabilidad es del médico. O sea, si yo como médico decido operar en condiciones inadecuadas, yo creo que un juez al que va a castigar es al médico. Además, las autoridades nos han demostrado en múltiples ocasiones que a la hora que demandan a los médicos, y las autoridades se apartan de nosotros y nos dejan solos, pues. O sea que también como médicos tenemos el compromiso de velar porque el paciente salga adelante y de protegernos desde el punto de vista médico legal nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿ya ha habido casos concretos de pacientes que se hayan complicado debido a esta situación, o Mire, algún paciente que haya muerto por falta de...? Porque tenemos un caso particular que recuerdo ocurrió recientemente de un señor que llegó en estado de ebriedad, entiendo, que falleció en los jardines del hospital, para que también nos explique un poco sobre ese caso. Fíjese que el señor director del hospital salió aceptando que él tiene una deficiencia de personal, pues. Yo no entiendo, ¿verdad? Porque realmente ellos son los que tienen que gestionar que se contrate más personal, ¿verdad? Nosotros como médicos, la mayoría está con sobrecarga de trabajo. Los médicos que hacen turnos generalmente se quedan 2 en el área de emergencia, 2 o 3 en el área de emergencia, y no siempre pueden atender como las personas se merecerían que los atendieran, ¿verdad? Son 2 médicos en emergencia, en la noche, digamos. En la noche, en los turnos de 24 horas, en el área de medicina interna, en el área de cirugía, y el resto son profesionales en formación, ¿verdad? O sea, son médicos que se están preparando para hacer la especialidad. Entonces ellos necesitan una supervisión adecuada. Claro. Te voy a hacer otra pausa. Cuando regresemos, explícanos cuál es la proporción entonces del número de médicos que debería existir en términos ideales, el número de pacientes que tiene de demanda la institución. Vamos a la pausa y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, creo que es importante que nos explique. Usted nos decía que hay en promedio 2 médicos que se quedan en estado de emergencia, atendiendo emergencias en la noche, por ejemplo. ¿Y cuántos pacientes reciben en promedio? Es decir, ¿o cuál debería ser la proporción ideal? ¿Cuántos pacientes o cuántos médicos? Lo ideal es que un médico, para atender a un paciente en el área de emergencia y que lo examine en forma adecuada, se tarde entre 20 y 30 minutos por paciente. O sea que a este ritmo, por supuesto que tendríamos que tener 5 médicos más, ¿verdad? Para que el paciente reciba una atención como se lo merece. Pero no solo es el personal médico, William, el problema también es el área de enfermería. En la emergencia se quedan 4 enfermeras.
¿verdad? O 4 enfermeros, ¿verdad? El día de ayer habían 25 personas, pacientes, esperando cama. O sea, que ellos estaban ya ingresados en el hospital, pero no había dónde ingresarlos en las instalaciones y estaban en el área de emergencia. ¿Y qué hacen con ellos? Es decir, ¿dónde ahí se, les se cumplen, sientan sentados esperando o en el suelo? acostados en el suelo. Cuando se acaban las camillas, les toca en el suelo. O sea, sí llegan a ese extremo de tener que tener Ya pacientes se ha llegado a ese extremo. Y las enfermeras, lo ideal de atención es que una enfermera pueda atender a 3 pacientes, digamos, pueda coordinar para atender a 3 pacientes, digamos, por una. ¿Cuántos se tiene en promedio ahora? Imagínense la proporción. No he podido revisar el área de emergencia de este día, pero no creo que sea mucha diferencia. Y lo que hacen las autoridades es presionar a los médicos que están adentro para que los pacientes que están ingresados se les dé el alta. O sea, muchas veces sin las condiciones adecuadas para darle el alta, ¿verdad? Entonces, ahí es un llamado a los colegas, pues que nosotros estamos para atender al paciente de la mejor manera, ¿verdad? Ahora, pero volvemos al mismo punto anterior, es decir, si ustedes le dan el alta a un paciente y se muere en su casa, es responsabilidad también va a ser responsabilidad de ustedes. Sí, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que, mire, las medidas de presión, de acoso laboral, muchas veces conllevan a que los colegas tengan miedo, ¿verdad? Y reciban por órdenes administrativas, tomen decisiones clínicas, ¿verdad? Y no debería de ser así. O sea que porque el director o porque X persona me dice a mí, mira, necesito 3, 5 camas, ve cómo lo vacías, no es obligación mía despachar a un paciente que necesita estar ingresado todavía. Pero o sea, eso no es lo va a mandar a su casa solo porque Solo hay porque una necesidad de infraestructura. Exacto, no puede ser, no es justo para el paciente y no es ético desde el punto de vista médico. Pero ya ha ocurrido casos como esos. Ya ha ocurrido casos. Hay colegas que se prestan a eso, ¿verdad? Pero es un llamado también a ellos, pues, que no tengan miedo. Si uno tiene su criterio médico, lo debe defender siempre. Doctor, le consultaba sobre la muerte de este paciente. Se supone que era una persona que llegó en estado de ebriedad, que fue atendido en un momento determinado dentro del hospital, pero que salió, abandonó el hospital. Al menos eso fue lo que leímos en la información que se publicó y que, bueno, no sé en qué momento apareció muerto en los jardines. ¿Qué ocurrió en ese caso? Si tiene Fíjese información. que ahí tenemos mucha tela que cortar, pues, porque cuando lo ven a primera vista, la mayoría de la población piensa en que los médicos no lo quisieron atender, ¿verdad? Según lo que yo tengo entendido, el paciente fue atendido por su estado neurológico, probablemente bajo la influencia del alcohol, no aceptó la atención. En el expediente hay firmas de él de que no se iba a dejar atender, pero nadie se percató. No es obligación de los médicos, pero imagínense, era un área donde no puede entrar todas las personas, donde él apareció. O sea que la vigilancia no se dio cuenta. O sea, como fue él, pudo ser un delincuente, pudo ser otro que ingresara a esa área, ¿verdad? Entonces, no solo es responsabilidad de nosotros como médicos, ¿verdad? Tiene que ser todo el entorno y todo el personal. Comprendemos si todos están saturados de trabajo, con sobrecarga de trabajo y de horas laborales, ¿verdad? Generalmente los médicos que hacen turnos, los que están en formación, pasan muchas veces 36 horas seguidas trabajando, ¿verdad? Es algo inhumano, ¿verdad? Muchas veces eso los conlleva a que puedan equivocarse, pues. O sea, lógicamente por eso hay estándares internacionales en el cual no debe pasar mucho tiempo las personas trabajando y sin dormir. Claro. Ahora, en el caso entonces de este señor, ¿Lo sí hay atendieron? constancia de que se atendió y él pidió después, o sea, Él exigió el alta, pero nadie lo vio salir del hospital, ¿verdad? O sea, nadie se fue, nadie se percató ni se preocupó por él, ¿verdad? Entonces, difícilmente con lo que hay escrito, nosotros podemos hacer un análisis de qué sucedió, ¿verdad? Bien, otro tema que me interesa explorar con usted es el tema de las medicinas. Por ejemplo, de las medicinas recetadas, ¿cuántas son entregadas de esa totalidad de las recetas? Vamos a la pausa, cuando regresemos hablemos de ese tema y ya después también hablar del tema de las negociaciones que tienen directamente con las autoridades
y qué está pasando, porque también debo entender que pidieron ustedes la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, sí. Correcto. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, doctor, hablemos del cuadro básico de medicamentos, de la disponibilidad de medicamentos que hay en el hospital. No sé, por ejemplo, en los casos más o menos comunes que atienden ustedes y que recetan 3, 4 medicamentos, ¿cuál es la totalidad que se está cubriendo de esa receta? ¿O los pacientes también tienen que ir a las farmacias privadas a comprar el medicamento? Yo creo que es un gran porcentaje, Will. Vaya, mire, le quiero comentar, porque nosotros como médicos, además de que hay desabastecimiento del cuadro básico, digamos, que es lo que las autoridades salen defendiendo. Mire, solo nos falta un 12%, no sé cuánto dijeron, sí. de abastecimiento en el cuadro básico. Pero el cuadro básico es bien limitado. O sea, muchas veces, la mayoría de veces nosotros como médicos nos toca recomendar medicamentos que no están en el cuadro básico y todos esos los tienen que comprar los pacientes. Pero de los que están en el cuadro básico, la mayoría de veces no hay. O sea, generalmente es algo como esporádico. Este día hay un medicamento, el otro día no hay. Entonces, nosotros hemos visto... pero por ejemplo, si hay 3 medicamentos recetados o 4, ¿puede haber 1 o 2? ¿Cuántos pueden ser? Generalmente es eso, ¿verdad? De 4 recetas yo creo que la mayoría de veces hay 2 medicamentos y los otros 2, si la persona puede hacer el esfuerzo de comprar. Pero casi la mayoría de personas no pueden. Nosotros nos hemos visto, por ejemplo, yo hago cirugía endocrina, cirugía de tiroides. Cuando uno ha retirado la tiroides de una persona, tiene que tomar hormona tiroidea de por vida, y si no se puede morir. Ya hemos pasado 2, 3 meses sin hormona tiroidea en el hospital, ¿verdad? Comprarla para el paciente puede representar, póngale una casa X, unos $30 el medicamento para el mes. Para el mes. Sí. No todos los pacientes tienen $30, ¿verdad? Eso puede representar su comida. Ya nos han dicho los pacientes a nosotros eso. Mire, si compro la medicina no comen mis hijos. Entonces, o sea, al final es complicadísimo, ¿no? Porque igual se puede morir el paciente, ya sea porque no coma o porque no tiene medicamento. Y eso pasa frecuentemente, ¿verdad? Lo que pasa es que la población no siempre puede denunciar esto. Bueno, eso pasa frecuentemente. Actualmente en el hospital solo hay un antihipertensivo. Las causas de la hipertensión arterial son muchas y por eso hay una gran variedad de medicamentos, de diferentes familias de medicamentos. En el hospital solo hay de uno. O sea que solo hay para tratar una forma de hipertensión arterial. Los otros, si necesitan otro tipo de medicamentos, lo tienen que comprar, ¿verdad? Porque aunque les deje el que existe, probablemente no les baje la presión porque no es su medicamento ideal. O sea que interpretando estos datos en el cuadro básico de medicamentos puede que haya un 12-20% de desabastecimiento, pero cuando hablamos ya de tratamientos especializados donde el paciente requiere de medicamentos especializados, puede ser más alto todavía ese porcentaje. Podría ser más alto, porque no es el mismo cuadro básico del Sacamil, por ejemplo, que el del Rosales, ¿verdad? El del Rosales es más ampliado porque es un hospital más especializado. ¿Por qué la diferencia ahí? Por el nivel de atención que tienen los hospitales.
Pero los pacientes, por llegar al Sacamil, no quiere decir que no van a tener enfermedades como las que tienen los pacientes de Rosales. Pero además había una lógica en aquel momento, Sí. de que estos hospitales periféricos lo que iban a ayudar era a descongestionar Exacto. la alta concentración y demanda que había en el Hospital Rosales, por ejemplo. Sí, pero no le han dotado de todos los insumos necesarios para eso. Muchas veces el paciente tiene que ir a las dos instituciones. O sea, muchos de los pacientes, usted los revisa y tienen tarjeta del Hospital Rosales, tarjeta del Hospital Sacamil, tarjeta de la unidad de salud, porque en cada lugar le dan un medicamento específico, a que no hay en el otro. O sea que se ve obligado a visitar esas tres Sí. dependencias por encontrar los medicamentos. Para encontrar los medicamentos. Y poder cubrir toda la gama de, totalidad de la receta. de sus medicamentos que necesita para la enfermedad. Bueno, doctor, entonces, ¿qué ha pasado finalmente? Ayer presenciamos las imágenes, hubo una especie de inspección, ¿qué fue? ¿Supervisión? ¿Qué fue lo que hicieron ayer? Porque mire, nosotros uno se queda pensando ¿qué fue eso? O sea, presionamos al director porque es una persona que yo creo que nunca había entrado a los quirófanos. Entonces, cuando nosotros discutimos con alguien que solo se basa en papeles, ¿verdad? Porque, pues sí, eso es bien fácil. Nosotros lo presionamos inicialmente, no quiso entrar con nosotros a los quirófanos, no que designó al administrador del hospital. Ya cuando lo pusimos frente a las cámaras con otros medios, se tuvo que cambiar y entrar con nosotros para que vieran y demostrarle al resto de la población que lo que estábamos diciendo era cierto, pues. bueno, pero me parece un poco insólito que el director de una institución No la conozca. no Eso es lo que nosotros le reclamamos a él, ¿verdad? Y se lo hemos dicho, ¿verdad? Él se molestó con nosotros cuando le dijimos, mire doctor, no quiera que le hagamos su trabajo. O sea, usted, es obligación suya conocer estas deficiencias, no espere que yo se la venga a decir, pues. Entonces... Perdón, y entonces hasta en ese momento, ¿usted cree que el director del Hospital Sacamil conoció la realidad de que están experimentando ustedes en el quirófano? Probablemente las conozca, pero no las quieren aceptar públicamente. Porque ellos, hoy sí las aceptaron públicamente. Ahora se las aceptaron públicamente, porque ellos tienen intereses políticos que nosotros no tenemos. ¿Verdad? Nuestro interés es darle la mejor atención a la población. Entonces, ayer después de eso, nos reunimos nuevamente. Nosotros, en vista de que habían comprado ciertos insumos que no son completos, que no es todo lo que necesitamos, llegamos al acuerdo de que íbamos a levantar la medida. Con pocos acuerdos, pero más con la intención de no perjudicar a las personas que sí se les puede ayudar sin que corran riesgo. Con pocos acuerdos, porque los acuerdos eran, nosotros tenemos también una problemática en cuanto a acoso laboral. Y se lo voy a comentar porque sí es bien importante, porque al final afecta. De hecho, están pidiendo también la remoción de la jefa de recursos humanos. De la jefa de recursos humanos, por una medida arbitraria que ellos han hecho que nos parece insólita. Siempre, en todo lugar de trabajo, creo que a todas las personas le han descontado porque llegue tarde y porque se vaya antes de su hora de salida. ¿Verdad? Porque llegue tarde a la hora de entrar y porque... Entonces, en el hospital está pasando lo contrario. O sea, si yo llego más de una hora antes a trabajar al hospital, no puedo marcar y aunque marque en el aparato que registra mi entrada, me descuentan el día de trabajo. Si yo me quedo, digamos, yo estoy operando, mi hora de salida es a las 11 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde porque se prolongó una cirugía, ya yo no puedo marcar y ese día me lo descuentan como que no he asistido. Entonces está perjudicando porque hay colegas que se ven en la necesidad de suspender su cirugía, pues, porque ya está bien cerca la hora de que ellos tendrían que salir, no ha habido quirófano antes, y si se quedan operando a ese paciente les van a descontar y queda tachado como irresponsable que no ha llegado a trabajar. Pero ese es el colmo un poco del absurdo, ¿no? Eso es el absurdo, entonces le exigimos al director que revirtiera esa medida que nos parece ilógico, y no ha querido. Y eso no tiene que ver con el hecho de que entonces si se quedan antes o llegan antes usted a trabajar, sobre todo si se quedan después de la hora de salida, implica en un momento determinado tener que pagar horas extras, ¿no será por eso? Pues de ellos dicen que no, porque nos podrían dar tiempo compensatorio, que la mayoría de veces los médicos no las pedimos. Dicen que hay un porcentaje de personas que
que algunas veces llegan a marcar y se van y regresan. Entonces, pero eso es un porcentaje pequeño y no vamos a perjudicar la atención de los pacientes con una medida de ese tipo. Bueno, pero eso es un problema de supervisión de parte de la administración del hospital, es decir, detectar eso y corregir con las personas que cometen ese... Exacto, eso es lo que le hemos dicho. Tenemos ese problema, no lo quiere revertir, pero no nos parecía que fuera un punto en el cual por esa no levantáramos la medida que nosotros estamos haciendo. Pero vamos a seguir denunciándola y luchando porque la reviertan, ¿verdad? Bien, hacemos otra pausa. Al regreso explícanos qué hacía la Procuraduría de Derechos Humanos en medio de esto. Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Antes que me responda sobre la pregunta que le planteaba de por qué la presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, es decir, llegar a ese extremo, me parece que es un extremo llegar a pedir la comparecencia de otras instituciones cuando hay cosas que se pueden resolver internamente. Pero bueno, antes de que me responda, doctor, Marky Rivera comenta vía Facebook de la prensa gráfica. A favor, dice, preguntarle al señor Brizuela por qué permiten que todavía esté elaborando el jefe de ginecología, Alex Benjamín Amaya, de dicho hospital Sacamil. Él hace unos calificativos ahí que, bueno, me lo voy a borrar, pero sí hay calificativos en torno al tema de derechos humanos de parte de este doctor supuestamente y porque atenta contra la estabilidad laboral de los médicos, dice. Sí. ¿Usted conoce ese caso? Sí, nosotros lo trabajamos y apoyamos a los colegas que sufrieron el acoso laboral y el maltrato de parte del doctor. Y en marzo, el 11 de marzo precisamente, le enviamos una correspondencia a la señora ministra de Salud exigiéndole que lo destituyera. Él tiene una condena por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica por estos actos, ¿verdad? Que todavía no se ha hecho en firme porque tiene que ser ratificado por el Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, compartimos la opinión de la señorita que escribió ahí. Y esto sí se le tendría que reclamar a las autoridades. Nosotros lo hemos hecho como sindicato. Concretamente, ¿qué es lo que ha pasado en este? Explíquenos un poco más. Vaya, fíjese que era un grupo de médicos especialistas que fueron contratados con plazas de residentes en el hospital. Ellos hacían turnos cada 3 días, con una gran sobrecarga de trabajo. Y en esa época el doctor los maltrató verbalmente, los acosaba laboralmente. La esposa de él también participó, que trabaja en el hospital, gritando a todos lados de que eran unas personas negligentes, ignorantes. Entonces, o sea, fue un proceso largo. Nosotros, a través del sindicato y a través del colegio médico, se les ha ayudado, dándoles todo el soporte. Se pusieron las denuncias, fueron sentenciados en la Procuraduría de los Derechos Humanos y se puso la denuncia también en la Junta de Vigilancia. Está esperando que se culmine el proceso. ¿Pero el doctor sigue elaborando o no? Él sigue siendo el jefe del departamento. Por supuesto, casi todas las personas de las cuales él acosó laboralmente, casi todas terminaron renunciando, ¿verdad? Sin que las autoridades del hospital ni del ministerio hicieran nada. Entonces, a su manera de ver, está demostrado el acoso laboral. Está demostrado y está sentenciado, o sea, por
la Procuraduría de los Derechos Humanos y está terminando el proceso de sentencia en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Bueno, no sé, ¿será que las autoridades están esperando entonces que se confirme esto? No sabemos, nosotros, como le repito, le hemos enviado cartas exigiéndole que no que lo destituya porque no es decisión de nosotros, pero al menos que lo separe del cargo, ¿verdad? De acuerdo, volvamos al punto entonces, la presencia de la Procuraduría, ¿qué les ha permitido? ¿Ustedes pidieron la comparecencia de Fíjese un que delegado? sí. Nosotros, en vista de que nos hemos reunido con varios sindicatos del área de salud y en los cuales ellos, por la experiencia que han tenido, las negociaciones han visto que no han dado resultados en casi todas las negociaciones que ellos han tenido. Entonces, como Junta Directiva del Sindicato decidimos que teníamos que tener garantes de que los acuerdos que se llevaran, que se cumplieran. Entonces nosotros pedimos la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y pedimos la presencia del presidente del Colegio Médico que estuvo en las reuniones con nosotros y la secretaria general del Sindicato de Citasalud. Entonces, además el día lunes pusimos una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, al licenciado Oscar Luna, en la cual denunciamos a las autoridades por el derecho constitucional a la salud que lo estaban incumpliendo, ¿verdad?, de las personas. Entonces, estamos esperando, porque creo que el licenciado no se encontraba en el país, pero me imagino que ellos ya estarán investigando y conociendo de estos casos. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, explíquenos entonces si ya hay luces concretas de que esto pueda mejorarse definitivamente. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, doctor, explícanos finalmente, ¿hay esperanza de que esto pueda tener una solución de corto plazo? Usted me decía que ya hubo respuesta en algunos insumos, pero no sabe cuánto tiempo van a durar esos insumos. Pero hoy por hoy, ¿cuál es la respuesta inmediata que han tenido? Bueno, nosotros le vamos a dar un compás de espera a las autoridades en cuanto a que solventen todas estas necesidades. Sabemos que es una inversión millonaria la que tienen que hacer, ¿verdad? Es un abandono que no solo es de esta administración, es un abandono desde hace rato, ¿verdad?, del hospital, pero a ellos son los actuales, ¿verdad?, y a ellos les tenemos que demandar que nos lo corrijan. Realmente ellos han ofrecido, nos demostraron pocos insumos que en este momento han comprado, nos demostraron órdenes de compra a mediano plazo, digamos, que al final suma unos 300,000 o algo así. A mediano plazo, eso puede ser en 90 días, según los que nos dijeron, ¿verdad? Y los equipos no tienen todavía de dónde van a sacar el dinero. O sea que nosotros, el compromiso que adquirimos era que cada paciente lo íbamos a evaluar si había lo necesario. O sea que no estamos respaldando que hay de todo, pues. O sea, al contrario, nosotros como médicos vamos a seguir denunciando esto, porque creemos que es la única manera que las autoridades van a seguir trabajando. Es decir, pero en el corto plazo no hay posibilidad de que esto se normalice. Dependería de las autoridades, ¿verdad? Porque
Es decir, perdón, a lo que me refiero es, por ejemplo, en el caso de las cirugías, no significa que han vuelto ustedes a hacer todas las cirugías que se deberían de hacer. En este momento todavía estamos hablando de cirugías que se están posponiendo o aplazando. Sí, vale. Por ejemplo, la cirugía laparoscópica que les comenté, cirugía por video laparoscopía. No nos dijeron ni cuándo iban a comprar el equipo, ni qué iban a hacer por eso. O sea que ese es un caso. Yo tengo varios de mis pacientes que atiendo ahí en la consulta que todavía están esperando. Muchos de ellos les damos hasta el teléfono personal para que nos llame. Me han llamado reiteradas veces cada semana. Mire, ¿cómo vamos a hacer? Mire, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Gracias a Dios no les han dado complicaciones. Y eso no nos han avisado cuándo se va a resolver. El neurocirujano que les explicaba, no han dicho cuándo va a volver a esperar él, pues, o sea, y las pacientes ahí están, o sea, el paciente no es que porque no hay equipo no ha llegado, el paciente ahí está esperando. No, pero además se le va deteriorando su salud, porque si es una enfermedad progresiva, no sé, bueno, un cáncer sería el extremo, pero una enfermedad va deteriorando la salud de esta persona. Exacto, y muchas veces se convierten en urgencia, ¿verdad? Entonces se tienen que operar de otra forma, con mayores riesgos, con mayores, digamos, complicaciones a futuro, ¿verdad? Entonces, así estamos. No se ha solucionado nada, pues, o sea, se ha solucionado lo mínimo necesario. Por eso les decimos nosotros, no nos podemos comprometer a que va a haber, a que aceptar de que las autoridades han resuelto el problema. Pero bueno, hoy tienen entonces una especie de testigo de honor con las instituciones que se han involucrado. Ellos han tomado nota, han levantado acta también de la Han levantado y firmaron acta. Me imagino que la Procuraduría de Derechos Humanos tendrá en su momento algún informe sobre este caso particular. Nosotros, de hecho, por eso quisimos poner la denuncia, ¿verdad?, con ellos, porque además de que teníamos unos garantes, queremos que hagan una investigación formal de esto y que al final le manden sus recomendaciones al Ministerio de Salud y al director del hospital para que le cumplan con el derecho a la salud de la población, ¿verdad? ¿Comunicación directa con los titulares de salud, con la ministra o los vices no han tenido? No hemos tenido. De hecho, nos enviaron al director general de hospitales a que se reuniera con nosotros. No quedamos en que íbamos a tener ninguna reunión con ellos. De entrada ellos se cerraron, que quizás no querían hablar con nosotros y que nosotros teníamos peticiones de que destituyeran al director y que destituyeran a la jefe de recursos humanos, y en los dos casos nos han dicho que ¿cómo es que se llama?, que no lo van a hacer. Entonces tampoco podemos ocupar eso de motivo para no seguir operando. Entonces vamos a seguir en esa lucha, ¿verdad?, porque creemos que no se está actuando de la manera adecuada, no hay una gestión adecuada en el hospital. Esperemos que esto le sirva al director y que probablemente cambie su forma de actuar y que eso le sirva para que después ya no pidamos la destitución de él. Bueno, perfecto. Doctor, quiero agradecerle por que haya compartido con nosotros. Sé que su tiempo ha sido complicado este día, pero bueno, gracias. Gracias, igual. Perfecto, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias a ustedes por su sintonía. Insignia en el ministerio le daba la oportunidad a los pacientes de estar en unas mejores instalaciones, con mejores insumos y con preparación adecuada del personal médico asistencial, ¿verdad? Entonces, en el momento eso hubo un deterioro de las finanzas del hospital y suspendieron el mantenimiento preventivo de los equipos. Y esto, por supuesto, a largo plazo es el resultado que tenemos ahora. ¿Por su experiencia fue un error eliminar la cuota voluntaria? No lo podríamos decir que fue un error, al contrario, pero yo creo que es necesario para la población, pero es ese dinero que se recuperaba con cuotas voluntarias se los tendrían que dar de parte de la administración del gobierno central, ¿verdad? Es decir, claro que era un ingreso importante. Sí. No sé si usted tiene la cifra de cuánto ingresaba en promedio anualmente o mensual. Fíjese que mensualmente había en promedio de cerca de 800,000 a $1,000,000. ¿Anualmente? Sí. O sea, sí era muy importante para un hospital como este. Sí.
Entonces usted lo que usted dice es que ese dinero tenía que haberlo suministrado, es decir, Se eliminaron la cuota voluntaria, sí, de acuerdo, y era sí. una buena medida para que la gente tuviera, bueno, de verdad fuera un hospital público, Sí, gratuito, ¿no? sí. Entonces, debió asumirse en el presupuesto general. Por supuesto, se le ministerio. tendría que haber incrementado el presupuesto. Y no se le dio más, ¿o No sea? se le incrementó. Vaya, y entonces... Suspendieron, imagínense, suspendieron el mantenimiento preventivo de los equipos. O sea que los equipos desde hace años solo han tenido mantenimiento correctivo. En el momento que se dañan, se arreglan o se medio arreglan, que es como estamos actualmente, y así hemos estado. Nos han acusado a nosotros de que por qué con este gobierno hemos denunciado y con los gobiernos anteriores no. Entonces, para recordar, nosotros en el 2005 ya teníamos estos problemas. En el 2005, con el director de los estudios, el doctor Milton Brizuela, él es el secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil. Doctor, bienvenidos a la entrevista, un gusto. Mucho gusto. Gracias, William, por la oportunidad. Perfecto, doctor, para comenzar, creo que es importante que a nuestros cibernautas y televidentes los ubiquemos en el contexto, sobre todo con los antecedentes. Yo quisiera que usted nos dijera más o menos en qué momento estamos hablando de que inicia este problema de falta de insumo, de mejores condiciones de funcionamiento, porque yo decía al principio, y así se vendió esa idea en algún momento, el Hospital Sacamil como un hospital modelo, y de hecho cuando comenzó, recuerdo hace algunos años atrás, ese hospital no solo en limpieza, en imagen, sino que en eficiencia de servicio era un ejemplo. Sí. Pero ubíquenos usted en el contexto. Bueno, si hablamos un poco de la historia del hospital, es una historia corta, ¿verdad? El hospital fue fundado hace un poquito más de 18 años, se caracterizó por ser una infraestructura diferente al resto de hospitales en su época y además contaba en ese momento con equipo médico-quirúrgico de última tecnología en esa época. Entonces el problema surgió y nosotros lo hemos visto, nosotros que nos hemos creado desde el punto de vista médico dentro del hospital. Yo tengo un poco más de 15 años de laborar en el hospital. Casi desde el momento que se funde el hospital usted ha estado a la par. Unos 3 años después de que se funde el hospital, nosotros hemos estado ahí. Entonces hemos podido ver el deterioro progresivo de las instalaciones y del insumo médico quirúrgico y los equipos médicos. El problema creo que nosotros lo sentimos desde el momento en que la administración anterior, porque no fue esta administración la que decidió ya no cobrar las cuotas voluntarias, ¿verdad? Fue la administración anterior. Desde ese momento el hospital realmente era autosostenible, porque el mismo hecho de que era un hospital Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Milton Brizuela, secretario del Sindicato de Médicos del Hospital Público Sacamil. Doctor, le preguntaba entonces esto, un poco, es que no hay ningún sentido lógico en esto de que se suspendiera el mantenimiento preventivo de los equipos. Es decir, usted solo es correctivo. O sea, de esa forma se ha operado en este tiempo. De esa forma se ha estado trabajando con los equipos médicos en el hospital. De hecho, se deterioraron una gran cantidad de equipos, porque nosotros, digamos, nos hemos enfocado más en los equipos de sala de operaciones, de los quirófanos, que es un área importantísimo, ¿verdad?, en los hospitales. Pero nosotros inicialmente teníamos una unidad de cuidados especiales con una unidad de cuidados intensivos. Esta la cerraron porque no soportaban el presupuesto para tener los equipos de respiradores artificiales. El hospital no tiene. La mayoría de pacientes son ventilados con ambú, se llaman, que son los aparatos, que es una ventilación manual. Bueno, y que dicho sea de paso, parece que es una tortura para el médico o el que está practicante, porque puede ser ¿cuántas horas pueden pasar haciendo eso? Todas, 24 horas, hay pacientes que pasan una semana en esa forma y se van rotando. Pero un médico tiene que estar haciéndolo manualmente. Manualmente, exacto. Por supuesto, ahí va el cansancio, el detrimento de la capacidad intelectual de los médicos que trabajan en esto, y en algún momento alguien se puede dormir, pues, y ahí se murió el paciente.
por eso existen los aparatos automatizados. Ahora, sí me llama la atención un dato, o sea que no solo ha habido falta de atención de mantenimiento preventivo a los equipos, sino que estamos hablando ya también del cierre. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 14 de junio de 2011. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los internautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo a los radioescuchas que están con nosotros a través del GD Radio, Grupo Dutriz Radio. Desde hace algunos meses, los trabajadores médicos del Hospital Sacamil han denunciado reiteradamente la falta de insumos médicos y condiciones para realizar su trabajo en uno de los que fue un hospital público modelo. La situación se ha agravado al punto de que los médicos se vieron en la obligación de suspender algunas cirugías. Hoy queremos profundizar sobre lo que ocurre en este caso en particular. Está con nosotros en nuestra época, lo denunciamos porque sí había un quirófano que estaba dañado, ¿verdad? Que ya no servían los equipos. Logramos que se cambiaran en ese quirófano y en vista de que el director no nos había podido resolver, fue removido de su cargo. O sea, no es algo nuevo, que los médicos siempre queremos lo mejor para los pacientes, ¿verdad? Es decir, entonces nos estamos remitiendo a hace 6 años. Hace 6 años. O sea que si el equipo tiene 18 años, o sea, de esto se ha renovado parcialmente y no en todos los quirófanos. Ahora, lo que no logro entender, y bueno, no sé si ustedes lograrán entender esto, debo hacer una pausa en este momento, pero le dejo plantear la inquietud y es, o sea, ¿cuál es la lógica de esto, de no tener un mantenimiento preventivo? Porque en toda infraestructura, hasta en los vehículos que uno tiene, pues hay que darle mantenimiento preventivo, si no ya sabemos cuáles son las consecuencias, pero un poco, después de la pausa nos explica esto, okay. Vamos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad.